Bien amigos, si lo prometido es deuda, ya se encuentra con nosotros en nuestros estudios de IRMI Salud el doctor Julio Enrique Quesada. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, gracias por invitarme a su espacio. Buenas noches. Gracias a usted por aceptar nuevamente nuestra invitación y hoy estaremos tratando un tema muy importante, señores y señoras. Hablaremos sobre planificación familiar. Iniciemos con su definición, doctor. Bueno, realmente la planificación familiar es algo tan antiguo como la humanidad misma. Se han visto incluso papiros egipcios que relatan algunas técnicas antiguas que se utilizaban de planificación per se, pero en sí, en realidad, el objetivo de la planificación en gran parte es controlar lo que sería el crecimiento de la población por un lado y por otro también ya, como su nombre lo dice, planificar en qué momento sería correcto ya la gestación humana. Entonces es algo muy importante que va a repercutir no solo en la vida de la paciente, sino también en la sociedad misma. ¿Cuál es la edad que se recomienda que una mujer empiece una planificación? Se lo pregunto porque cada día vemos que las relaciones sexuales se adelantan cada día más. Entonces me gustaría conocer qué repercusión pudiera tener en el organismo de una mujer que pudiese iniciar el uso de un anticonceptivo a destiempo. Bueno, eso va a depender del tipo de anticonceptivo, porque estos se van a dividir. Por ejemplo, existen métodos de barrera, como son el preservativo, como son las esponjas, las cremas espermicidas, los diafragmas, los capuchones y el preservativo femenino per se. También existen lo que son los métodos hormonales, y ahí están las pastillas anticonceptivas, las que se utilizan diariamente. También está el anticonceptivo de emergencia, que es una dosis única, una monodosis. Y también tenemos lo que son las inyecciones, tenemos los dispositivos subdérmicos, o conocidos como Implanon, por la población per se. Pero eso va a depender del tipo de anticonceptivo. Y yo diría que deberían ser utilizados inmediatamente se inician las relaciones sexuales. Lo que sería ya un poquito más importante es elegir el método adecuado, el método que más le convenga a la paciente según el tipo de paciente y la edad. Pero inmediatamente se inician las relaciones sexuales, se debe planificar bien para no tener un embarazo no deseado en esos casos. Me gustaría, Gilda, conocer la definición de todos esos tipos de anticonceptivos. Porque yo escuché ahí Yo escuché mucho que no conocía, wow. Y es bueno que la gente conozca, porque a veces se da el caso, doctor, las pastillas no me caen bien, las y sobre todo el anticonceptivo de engordan. emergencia, que quizás sí lo conocen, pero mucha gente no sabe también lo peligroso que puede ser. Exactamente. Bueno, en cuanto al anticonceptivo de emergencia, según mi experiencia, he visto que en muchos casos la población no está bien orientada en cuanto a eso. He visto muchas pacientes... ¿Se abusa de eso? Sí, también? se abusa bastante. He visto pacientes que tienen la creencia de que el anticonceptivo de emergencia la va a proteger por un mes completo. Y eso la protege luego de una relación sexual no protegida durante las primeras 24 horas solamente. O sea, su nombre lo indica, de emergencia, no es un método de planificación per se. Entonces también la carga hormonal que tiene este método es superior a las pastillas que se toman normalmente en un mes, o sea, el anticonceptivo diario que se tomaría. Entonces esto, si se toma con mucha frecuencia, puede tener serias repercusiones en la mujer, desde alterar el ciclo menstrual, producir sangrados transvaginales, hasta tener efectos superiores ya a nivel hormonal en el cuerpo de la paciente. Entonces, ojo con esto, las pacientes, aquellas mujeres que toman este tipo de anticonceptivo deben tener en cuenta que solamente protege luego de una relación sexual en las primeras 24 o 48 horas. Y no debe abusarse de este método. Este método es de emergencia solamente. Para una mayor protección ya se debe programar bien con otro tipo de anticonceptivo, pero esto es solamente de emergencia. No protege por un mes, protege por 24 o 48 horas. Como máximo. Como máximo. Y también diría que como máximo, una mujer debería utilizarlo, si es necesario, un máximo de 3 veces al año, solamente, por los efectos que puede tener esto.
a nivel del organismo de la paciente. Ya, hablemos del DIU, doctor. He escuchado mujeres que una vez se lo colocan sienten mucha molestia, han tenido que retirárselo. Sí, el dispositivo intrauterino o conocido como DIU, existen diferentes tipos. Tenemos el DIU de cobre, tenemos también los DIU que son hormonales, que liberan progesterona, que liberan levonorgestrel. Hay varios tipos. El más comúnmente utilizado a nivel de la población es el DIU de cobre. Entonces, ¿qué pasa con esto? Este dispositivo, muchas veces la colocación, cuando se está colocando, puede producir molestias en la paciente. Lo primero es que el cuello del útero debe estar un poquito dilatado. Ya para esto se le dice a la paciente que acuda a la consulta cuando presente su sangrado menstrual, ya que en ese momento el cuello se encuentra dilatado y se puede facilitar la colocación del dispositivo. Pero sí puede producir molestias, un poco de dolor. Es normal que suceda. Algunas pacientes también pueden referir que en algunos momentos pueden percibir molestias. No siempre de los casos esto se ve, puede verse en bajos porcentajes, pero la paciente ha referido dolor en algunas situaciones. Y también existen creencias, existen temores de la paciente, por ejemplo, cuando vaya a tener relaciones con su pareja, ya que el dispositivo intrauterino debe dejar un filamento que sale a través del cuello, a través del cérvix, y toca lo que sería parte del fondo de la vagina, del fondo de saco. Este pequeño filamento es para retirarlo cuando haya que retirarlo. Entonces muchas pacientes tienen también el temor de que cuando están teniendo las relaciones esto le vaya a producir molestias tanto a ella como a su pareja. En realidad no produce molestias. Las molestias serían, como dije, en muy pocos casos durante la colocación únicamente. Y es un dispositivo que dependiendo el tipo va a tener una duración. Por ejemplo, el DIU de cobre puede durar alrededor de 3 años. Los DIU hormonales pueden durar alrededor de 3 años también, 3, 4 años, dependiendo. Pero es importante siempre el seguimiento por la consulta. Es muy importante. Doctor, y infecciones. Dicen que se producen muchas infecciones por el uso del DIU. ¿Eso verdad? Bueno, es cierto. Yo diría que en muy bajos porcentajes. Por ejemplo, cuando se va a hacer la colocación del dispositivo, es muy importante que se realice una asepsia adecuada de la vagina y del cuello uterino, una limpieza adecuada. Esto es previo a la colocación del dispositivo. Ya posteriormente a esto se utilizan todas las medidas de antisepsia también, el mayor cuidado para evitar una infección, ya que se está colocando un dispositivo intraútero. Entonces debemos tener en cuenta esto para prevenir todo tipo de infecciones. Ya, usted mencionó otros tipos de anticonceptivos que nos llamó mucho la atención. Sí. Que la gente pues tiende a no conocerlo porque generalmente se habla de las pastillas, de las inyecciones y del DIU. Parcho. Claro. El DIU, pero no hemos, mucho que usted mencionó que no. Sí, realmente existen Háblenos de eso que son como poco comunes. Muy bien. En realidad existe una gran gama de métodos de anticoncepción. Como usted dijo, en su mayoría la población solamente se centra en algunos tipos. Pero por ejemplo tenemos lo que son las cremas espermicidas que se colocan en la vagina. Vamos por parte, doctor, para ir digiriendo. ¿Esas cremas en qué consiste? ¿Cómo se usan? Claro. Son unas cremas que se van a colocar a nivel vaginal previo a las relaciones sexuales. Estas cremas van a tener la función ya de eliminar o crear un ambiente hostil para el espermatozoide que no favorezca sus movimientos, su traslado desde la vagina hasta el útero. ¿Y qué efectividad tiene esto? Bueno, las cremas, según las estadísticas, pueden tener una tasa de fallo de alrededor de un 20%. Ojo con esto, ningún anticonceptivo tiene una efectividad de un 100%. Ni el DIU. Ni siquiera el dispositivo intrauterino. En su mayoría pueden alcanzar un 99% de efectividad, pero nunca un 100%. Esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta también. Así es. Y volviendo a las cremas, ¿no tienen ningún efecto secundario a nivel de la parte de la vagina per se? O sea, ¿no causan irritación? ¿No hay un límite también de cuántas veces usarla al día? No, básicamente se van a utilizar previo a las relaciones sexuales. Sí,
Por ejemplo, puede verse el caso si la paciente es alérgica a algún componente de la crema, ahí ya puede presentar una reacción alérgica, puede presentar irritación a nivel vaginal, pero estos son en casos especiales, o sea, no es algo que se pueda ver frecuentemente. Entonces ya para estos casos, si se presenta este tipo de situaciones, se evitaría el uso de la crema y se sustituiría dicho anticonceptivo, dicho método, por otro de igual función. Y en el caso del hombre, ¿no afectaría su sensibilidad con esto, con el tema de la crema a nivel intravaginal? No, básicamente la sensibilidad no se afectaría. Incluso yo diría que la crema serviría como una especie de lubricante también, ya que durante las relaciones sexuales, por ejemplo, si es muy duradera la relación, puede verse en muchos casos un poquito de resequedad vaginal. La paciente puede referir que se siente irritada, que le molesta un poco. Es natural, es normal, ya que las secreciones vaginales se van agotando a medida que la relación va evolucionando. Entonces yo creo que la crema serviría como una especie de lubricante, proporcionaría un poco de lubricación para la relación sexual. Para las mujeres que resulten interesadas, es bueno que ellas sepan si es una crema accesible en el mercado, si no tiene, se puede vender sin prescripción médica, aunque lo ideal sería que vengan a una consulta previo al uso de la crema o cualquier tipo de anticonceptivo. Claro que sí, siempre es importante cuando se toma la decisión ya de que se quieren iniciar las relaciones sexuales, cuando se tiene una pareja estable, visitar la consulta. Previo a una evaluación ya se va a elegir lo que sería el método anticonceptivo adecuado para la paciente, porque cada caso es individual. Como dije, va a depender la edad de la paciente, el tipo de paciente. Si la paciente tiene algún trastorno, alguna enfermedad de base también, existen ciertos métodos que no es conveniente utilizarlo porque podrían conllevar a problemas futuros. Correcto. Entonces, por eso es importante un chequeo ginecológico para ya tomar la decisión de una buena anticoncepción. Nunca es bueno tomar las decisiones por su cuenta. Es muy importante. Excelente. ¿Qué otro tipo de anticonceptivo poco convencional, doctor? Bueno, también tenemos lo que se conoce como Nuvaring. El Nuvaring es un anillo vaginal que se coloca en el fondo de la vagina. Es muy fácil de colocar y lo que va a hacer es que va a liberar hormonas. Va a producir una liberación hormonal que va a suprimir la ovulación. Es un método bastante fácil de utilizar. Puede tener la desventaja que muchas pacientes también tienen el temor de cuando tengan las relaciones sexuales y le va a producir molestias. En realidad no produce molestias y el hombre es muy difícil que pueda percibir su presencia también. ¿Ese es el preservativo femenino? No, ese es un anillo que se coloca dentro de la vagina, en el fondo de la vagina, entonces el anillo va liberando hormonas continuamente. ¿Y algún efecto secundario? No, el efecto secundario que pudiese tener sería similar a las pastillas, a las inyecciones. Por las hormonas que libera. Sí. Por las hormonas que libera. Ya el preservativo femenino, que no es tan comúnmente utilizado por nuestra población, también es un método factible, es un método de barrera ya. Los métodos de barrera son aquellos que impiden el contacto entre el espermatozoide y la vagina. Por eso se conocen como métodos de barrera. Entonces el preservativo femenino es un dispositivo, es un mecanismo que la paciente se autocoloca ella misma previo a las relaciones sexuales. Ella se lo coloca, tiene un capuchón que se va a colocar en el fondo de la vagina y una parte que va a cubrir lo que sería los genitales externos, la vulva, los labios mayores y menores. Este dispositivo tiene una efectividad también, al igual que el preservativo masculino. Tiene la desventaja de que no protege de ciertas infecciones de transmisión sexual. Ojo con esto, en muchos casos nuestra población piensa que el uso del preservativo protege contra enfermedades de transmisión sexual. Sí puede proteger, pero no un 100%. 100%. Y existen enfermedades que aún con el uso del preservativo pueden transmitirse. Exacto. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta, siempre que la pareja vaya en conjunto a la consulta y cualquier problemita estamos para resolverlo. Excelente, doctor. Es un tema bastante amplio. Yo creo que
las mujeres que están ahora indecisas ante qué preservativo usar, tienen ya diferentes opciones que el doctor Julio Enrique Quesada nos ha ofrecido, pero es importante siempre resaltar que previo a la decisión del uso de cualquier anticonceptivo es bueno venir a la consulta preventiva con el doctor Julio Enrique Quesada. Bueno, y como ya abordamos los menos comunes, ¿verdad? Ahora vamos a los más utilizados, que son las pastillas, las inyecciones, también los parches, ¿verdad? Y los dispositivos subdérmicos. Háblanos sobre esos 4 tipos de anticonceptivos, doctor. El dispositivo subdérmico, más bien conocido como implanon por nuestra sociedad, es un dispositivo el cual está elaborado de un polímero y va a liberar cada cierto tiempo hormonas. Va a tener una liberación diaria de hormonas, en su mayoría levonorgestrel, que es una hormona que va a servir como anticonceptivo. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Este dispositivo se va a colocar en el brazo, preferiblemente debajo de la piel. En muchos casos no es perceptible por la paciente, no produce dolor ni ninguna molestia, y va a tener una duración de alrededor de 3 años. Entonces, es un dispositivo bien confiable, es cómodo de utilizar también, y tiene la facilidad de que en los casos que haya que retirarlo, solamente una visita a la consulta sería suficiente para su retiro. Entonces, en aquellos tipos de pacientes, por ejemplo, que no les gusta tomar pastillas, que no quieren tener un seguimiento tan arduo con la anticoncepción, yo les recomendaría este método, ya que luego de su colocación puede tener una duración de 3 años y es bastante cómodo. ¿No hay efectos secundarios en cuanto a esa hormona o es muy parecido a esa hormona como las pastillas y eso? Sí, los efectos secundarios que pudieran verse son los mismos que se verían con el uso de pastillas, de inyecciones. Algunas pacientes han referido un ligero aumento de peso, otras pacientes por el contrario han referido pérdida de peso. Pueden verse algunos sangrados transvaginales entre un ciclo y otro, eso es algo que puede ocurrir también, pero es algo que no se ve con frecuencia. Con relación a las inyecciones, doctor, hay unas que son mensual y unas que son anual, pero ¿cuáles son los riesgos del anual? Porque tenemos entendido que causa mucha, ¿cómo se dice?, irregularidad menstrual. Bueno, ya los anticonceptivos inyectados existen, estos pueden verse tanto en versiones que se utilizan mensualmente y también cada 3 meses, no anual, sino... Ya no, antes había un anual o no. No. ¿Nunca ha habido un anual? No. ¿Y quién me dijo eso a mí? Bueno, realmente las que se utilizan hoy en día tienen una duración de 1 mes hasta 3 meses. Okay. Y también hay que tener un seguimiento continuo, ya que si la paciente se descuida, si deja pasar unos días entre una inyección y otra, puede en ciertas formas existir factores de riesgo de ovulación y por ende de un embarazo no deseado. Sí, exacto. En esos casos. Pero esas son las versiones que actualmente se utilizan, mensual y cada 3 meses. Okay. ¿De qué depende que la mujer engorde o adelgace? O sea, ¿qué va de la mano con eso? Bueno, en ese caso van a influir múltiples factores, como serían primero sus hábitos alimenticios. También yo diría que la herencia familiar influye. Si es una paciente que tiene tendencia a la obesidad, existe mayor factor de riesgo a que aumente de peso con la anticoncepción. ¿Y la marca influye de la casa comercial? Yo diría que no, porque a veces la gente, perdón que lo interrumpa, sí, dice, no, porque aquella es mejor calidad, esta te va a engordar mucho, esta te produce manchas en la piel y etcétera. Yo diría que en realidad no, lo que influye sería la carga hormonal que tenga el anticonceptivo, pero ya si se trata de los mismos componentes, yo diría que no influiría tanto. Porque al final va a tener los mismos efectos y las mismas repercusiones. Porque también depende del organismo, cada persona le da efectos diferentes. Cada caso es individual, cada paciente es distinta y por eso es importante el chequeo previo a nivel de la consulta. Así es, pues ha sido una explicación bastante clara con relación a los anticonceptivos. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos hablaremos con el doctor Quesada con relación a la importancia del Papa Nicolau. Así es que mujeres y hombres no se lo pierdan.